¿Qué tal? ¿Cómo están? Nueva semana aquí en Enclave Majorera, que empezamos con la preocupación del accidente que tuvo lugar ayer en Corralejo, donde, bueno, pues lamentablemente dos niños de 12 y 13 años tenían un accidente en patinete eléctrico tras colisionar con un turismo en una situación, bueno, pues que nos obliga evidentemente a seguir reflexionando sobre la seguridad vial y sobre la cuestión que entronca con los patinetes eléctricos. En clave de sucesos, dos niños de 12 y 13 años sufrían ayer un accidente en Corralejo tras una colisión entre una patineta eléctrica y un turismo. Los hechos se producían en torno a las 8 menos cuarto de la noche en la calle Isaac Peral de la localidad. El varón de 13 años presentaba en el momento de la asistencia un traumatismo craneal de carácter grave y tuvo que ser trasladado de inmediato al Hospital General de Fuerteventura. Por su lado, la joven de 12 años presentaba policontusiones de carácter leve y fue trasladada al centro de salud de Corralejo. Bueno, y lo escuchaba, una cuestión que nos sigue preocupando, lo decíamos, porque parece que todavía está costando asentar en la seguridad vial de nuestro país, en concreto también de nuestra isla, pues bueno, pues esa cuestión de los patinetes eléctricos con el resto de los vehículos. Lo analizaremos hoy aquí en Enclave Majorera. Antes que nada, vamos a presentar los contertulios que tenemos hoy con nosotros. Empezamos, Tero Brito, ¿qué tal? Un nuevo martes. ¿Qué tal? Nuevo martes. ¿Cómo empieza la semana? Nuevo martes de censura. Pero vamos, que no veo yo que la gente le esté prestando mucha atención a la censura, ¿no? Parece que no, parece que no. Javier Tendero, ¿qué tal? Nueva semana. Muy bien, buenos días y nada, como dice Tero, martes de censura, ¿no? Con Tamames dándolo todo en el Congreso. De censura y de poesía, que es el Día Internacional. El día, luego ya citaremos algún poeta. Ay, muy bien, muy bien. Y bien, preocupado por esto que acabamos de ver, la verdad no es agradable abrir con noticias de este tipo. La verdad es que no, ahora lo comentaremos. José Chu Armas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, martes de censura, como dice Tero. Y a mí me da la sensación de que es muy temprano para estar escuchando una momia de este tipo, ¿no? Decir las cosas que quiere decir, con todo el respeto al señor Tamames, ¿no? Pero es verdad que el discurso puede ser soporífero, ¿no? A esta hora de la mañana. Ya veremos los resúmenes en el telediario y opinaremos, ¿no? Sobre lo que este buen señor tenga que decirnos, ¿no? Lo que nos depara, ¿no? Bueno, en cualquier caso, vamos a lo que nos ocupa a nosotros ahora mismo. Lo más preocupante, empiezo contigo, Javier, esta circunstancia que decías no es agradable. ¿Qué está pasando al margen de este accidente? ¿Qué está pasando con la seguridad vial? ¿Y qué tenemos que hacer para seguir evitándolos en lo que tiene que ver con los patinetes? Sí, yo es que, para empezar, yo no sé qué hacen un niño de 13 años y una niña de 12 montados en un patinete eléctrico sin ningún tipo de control ni demás por el medio de Corralejo. Eso es lo primero, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas se deberían regular. No sé si, creo que ese Corralejo ya tenía, o La Oliva en este caso, sí que tenía ya una normativa, me parece, sobre el tema de patinetes eléctricos y tal. Pero sí que es verdad que no se entiende que un artilugio de este tipo, bueno, pues pueda ser manejado por un niño y con otra persona además encima, cosa que no estaba permitida. Sí, ni siendo niños ni siendo adultos. Efectivamente, pero más allá de eso, creo que no hay una regulación clara, ni un control, ¿no? Yo creo que, pero tanto con el tema de los patines eléctricos como pasa también con las bicicletas. Yo no entiendo que para cualquier otro tipo de vehículo la gente tenga que tener seguro, llevar casco y tal, y para un patinete eléctrico la gente no lleve ni seguro, ni casco, o sea, puedes ir tranquilamente, 2, 3 montados, se llega a haber 3 personas montadas en un patinete, quiero decir, es un absurdo. Entonces, yo creo que debería haber más control, sobre todo sanciones, ¿no? Y que la gente tuviese muy en cuenta el tema de que sin seguridad tú no puedes ir circulando por ahí. Yo me imagino, a día de hoy, la carga, ¿no? Que deben tener los padres de estos niños y del conductor que se encontró con esto, ¿no? Es que no es de recibo que estemos viendo estas situaciones cuando podría estar perfectamente regulado. Pero Brito, opiniones sobre este Yo suceso. desconozco de quién es la responsabilidad del accidente. Sí constato muchas veces que gente que va en patinete va ya no por la calzada, por lo que es... Las aceras. Pero por las aceras van a unas velocidades que muchas veces tienes que tener cuidado porque si no te pueden quebrar, un choque fuerte, ¿no? Y bueno, tampoco entiendo que no tengan que llevar casco, porque
cualquiera se puede despistar, un accidente siempre viene consecuencia de un despiste, pero a veces también viene consecuencia de irresponsabilidades, ¿no? De una parte o de la otra. Joséchu, primeras sensaciones que te deja este... Bueno, primero que nada que se recupere lo antes posible este niño de 13 años que está en el hospital y iba con un traumatismo craneoencefálico grave. En fin, esperemos que, parece que la niña iba mejor y pues que lo antes posible se recuperen. Yo creo que los patinetes han venido para quedarse. O sea, es una forma de locomoción que ha llegado a quedarse. Las ciudades, y sobre todo las ciudades en Fuerteventura, no están adaptadas para este tipo de transporte nuevo, ¿no? que efectivamente lo usan pues no, jóvenes y no tan jóvenes. Y te lleva pues, a circular pues, por donde no debes porque no están adaptadas. Y Corralejo es uno de los sitios que más adaptado está, tiene un carril bici por toda la avenida y en fin, y de alguna forma incluso los peatones a veces confunden una cosa con la otra y caminas por donde no debes. Hay una falta de cultura en cuanto a estas nuevas maneras de trasladarse en las ciudades. Si vas a grandes ciudades como Barcelona y demás, como dice Tero, es que esos sí van como ciscos, ¿no? O sea, ya es una manera más de locomoción. A mí me pasó en Lanzarote con una bicicleta. Me echó una bronca. El hombre. La chica de la bicicleta me echó porque yo iba caminando, pero iba por el sitio reservado en el carril para la bicicleta. Pero yo no tenía ni idea. En Lanzarote, precisamente, este asunto de las bicicletas por la avenida, pues está ahí. En fin, la gente ya no va. Pero pues llegaba de otro sitio y el hombre no comprendía. No lo había visto nunca. Y bueno, yo pensé que aquello era para caminar todo el mundo por allí y era para las bicicletas, ¿no? Además se lo toma muy a pecho. No, pero básicamente esto es lo que está pasando. Las ciudades se tienen que amoldar a estas nuevas formas de tránsito y las personas pues nos tenemos que amoldar también. Y luego los conductores también tienen que tener claro que están llevando un vehículo, que no están caminando y que los peatones son otra cosa. Otra cosa ya también es lo que comenta Javier, que efectivamente deban de tener un seguro, una responsabilidad civil, se pueden producir accidentes graves, que de hecho se han producido, este es un caso, y luego también un casco es fundamental, ¿no? O sea, si no vas con casco, lo más normal que a 70 kilómetros, bueno, no sé cuánto corre esto, pero si vas relativamente rápido y te caes, te abras la cabeza rápido, ¿no? Entonces, pues, efectivamente hay que comprender y plantear una normativa. Yo echo de menos este tipo de planteamientos en cuanto... veremos si las campañas políticas en la isla alguno plantea alguna cosa de estas, pero debería. Pero siempre estamos hablando de ¿qué es más conveniente sancionar o es más conveniente educar? Y regular. Sí, pues regular también es como el que de llevar regular, coches, que al final un pero coche, una moto va regular. Pero esto no puedes prohibirlo, ¿eh? Porque claro, esto es lo que hay. O sea, claro. la gente se regular las condiciones en las pero que hay que se regularlo. ocurre, Lo que decía Joséchu ahora, el tema de la responsabilidad civil, es básico, quiero decir. Es que si en vez de caerse estos dos niños y hacerse daño y demás, atropellan a una persona y esa persona es la que se cae y tiene un traumatismo craneoencefálico y demás, si no tienen seguro de responsabilidad civil, la que le puede caer a los padres de estas personas es que pierden la casa, lo que tengan, o sea, porque puede ser tremendo. Entonces, este tipo de cosas no se han evaluado a día de hoy, creo, y creo que es importante que se tomen medidas para eso. No se ha evaluado aquí. Los pasos de peatones, lo mismo las bicicletas que los patinetes. No puedes ir circulando, tienes que bajarte y pasarlos caminando. Pero yo los veo que pasan por los pasos de peatones como ¡bum! Que yo entiendo que las calzadas por donde van los automóviles no puede ir el patinete. No, una vía urbana o interurbana no deberían poder ir. Claro, tienes que ir por una zona específica, pero es que por la acera tampoco pueden ir. Y si no hay ni una ni otra, pues no van a salir volando como en Regreso al Futuro, ¿no? En fin, quiero decir, si están, hay que regularlo porque es una cosa que hay nueva y que es responsabilidad de las autoridades darle un contexto a esto, si no... Porque entiendo que no sabemos todavía, o por lo menos no tengo la información de en qué tipo de vía se produjo el accidente ayer, ¿no? Entiendo que no. Bueno, en este caso seguramente pues un coche que mide mal, un paso peatones, pero tiene que será dentro de poblado, dentro de lo que fue es Corralejo, en el ¿no? mismo Corralejo, en la calle Isaac Peral, creo. Básicamente debe de haber sido alguna circunstancia que se nos escape, algún fallo. En el centro de Corralejo, Isaac Peral, ¿no? El mismo centro de Corralejo, sí. Despiste, en fin, una cuestión, un accidente que también ocurre, porque puede ocurrir un accidente, siempre que esté en la calzada le puede pasar, pero cuanta más regulación en ese sentido mejor. Yo creo que es momento de regularlo. Bueno, seguimos también al hilo de accidentes que ocurrían ayer en Fuerteventura, en este caso en la capital, en Puerto del Rosario. Una mujer de 36 años tenía que ser atendida después de un incendio en una urbanización a medio construir, como decimos, en Rosavila.
Y una mujer de 36 años fue atendida ayer tras un incendio en la zona de Rosavila de la capital majorera. El suceso tuvo lugar a las 6 menos 10 de la tarde, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 recibía una alerta en relación a este incendio en un edificio en construcción. Los efectivos de bomberos extinguieron las llamas que afectaron a basura acumulada en el patio del edificio. El personal sanitario del SUC, por su parte, atendió a la mujer con intoxicación por humo, que posteriormente tuvo que ser trasladada al hospital. Bueno, otra circunstancia desagradable que nos dejaba ayer por la tarde aquí en Fuerteventura, Javier, y bueno, pues que también yo, de hecho, por ejemplo, desde casa escuchaba las sirenas, estaba pendiente a ver al final en qué acababa la cosa y bueno, parecía que acababa siendo este incendio, ¿no? A mí lo más relevante de todo esto es que creo que esto señala que tenemos un problema con Rosavila. Las autoridades no lo están sabiendo medir, pero es una zona que se está convirtiendo en un gueto. Está apartado del casco urbano, hay una especie de barranco en medio y demás, y creo que de alguna manera esto aún estamos a tiempo de atajarlo o de al menos de alguna manera intentar encauzarlo. Si no se hace, podemos tener un problema grave ahí, porque sí que es verdad que lo que tú dices, edificios a medio construir, que no se van a construir, que se han quedado ahí. Una zona que en principio parecía que iba a ser residencial y demás, se ha convertido, bueno, pues en una zona un poco degradada, ¿no? Y ahí hay un problema. Yo creo que Fuerteventura además no tiene las características de este tipo de sitios apartados, ¿no? de cierta degradación social, sí, y demás, y entiendo que es un problema que hay que atajar y que se puede atajar. ¿Pero? Que no es exacto, un edificio en construcción, sí, en construcción porque no lo han terminado. Claro. Pero es un edificio en situación de abandono, ahí sí. Está abandonado, ¿no? En el que vive gente, y, sí, lamentablemente. Y gente sin techo, gente desestructurada, que pues se meten ahí y buscan un techo donde vivir, ¿no? También hablábamos antes, José Chu, de que al final es una cuestión de precariedad lo que entronca con este tipo de incendios o de accidentes que se pueden producir en zonas abandonadas. Sí, básicamente esto, como dice Javier, es un problema lo que está ocurriendo en Rosavila. También que la señora esté lo mejor posible, ¿no? Y que todo este accidente quede en eso. Pero también es producto de lo que está ocurriendo en Fuerteventura. O sea, la incapacidad de acceso a la vivienda de un sector de la población, ya sea más o menos en precario, pues hace que haya gente pues, que esté viviendo en estas condiciones. Condiciones paupérrimas, ¿no? En el que cualquier chispa puede llevar a una cuestión de este tipo, y viendo las imágenes la verdad es que es desagradable, ¿no? Vivir en una obra de esa manera. En fin, asuntos sociales tendrán mucho que decir, las políticas públicas de vivienda del Gobierno de Canarias tienen mucho que decir. Esto es un fracaso colectivo de la sociedad en la que yo vivimos. Lo he visto, ¿no? Viviendo, no ya, hace ya pues varios meses, algunos meses ya, que no, pero yo los he visto que dormían y vivían en el paseo marítimo antes de llegar a lo que es el solar de la DISA. Ahí en ese entorno, en los hornos, eso. Sí, gente en precario, sí, que al final, pues, en fin, se busca la vida como puede. Hornos que, de paso, ¿no? Hornos que el ayuntamiento o quien sea, ¿no? Quien sea el responsable de esos hornos, de ese espacio público, deberían de revisarlo porque las puertas de hierro están todas. Tantos cambas. Sí. Bueno, cambas no, las puedes abrir. Forzadas. Sí. Que además, bueno, a falta de... Y ahí terminan metiéndose. Claro, que a falta de un techo... Falta un hueco, al final este tipo de espacios tienen un lugar que no es que sea una vivienda acondicionada, evidentemente, pero algo de techo tiene. Y al final entiendo que resultará algo más confortable que la calle, pero evidentemente no deja de ser un sitio precario. Para mí lo que refleja esta noticia es la situación de pobreza, que son datos que nos da Cáritas continuamente o que nos dan las diferentes asociaciones de cómo está mucha gente en Canarias. Fuerteventura, efectivamente el problema es otro, es una clase media empobrecida o trabajadores empobrecidos que tienen que ocupar porque no pueden pagar una vivienda. Y estos casos más extremos pues se dan más en grandes ciudades, en Gran Canaria o en Tenerife, pero es una realidad que está ahí. Aquí también se dan, porque yo en el barranco de Risco Vieto
según sales, el puente, antes de cruzar, miras hacia la izquierda, ahí hay unos hornos de cal, Sí. hornos antiguos, que también, no sé si ahora, pero en un momento determinado estaban ocupados también Bueno, pues esa es la realidad. Y por gente que se Y quedaba allí, ¿no? Claro, al final yo creo que hay un estigma que sobrevuela sobre la cuestión del sinhogarismo y que, bueno, en definitiva, se suele decir que todos estamos a dos malas decisiones de poder vernos bueno, en una circunstancia como esta, que muchas personas piensan, seguramente por cuestiones aspiracionales, que hay que mirar más hacia lo que nos gustaría ser que sobre lo que podemos acabar siendo por abajo, pero es que es algo que... Pero en fin, islas hay como que empatizar. Fuerteventura la cohesión social hace que haya un sector de la población que no tenga este tipo de problemas. Esto es gente que viene de fuera, gente que está en precario, gente que viene efectivamente, como tú dices, una decisión de un trabajo, algún problema de alcoholismo, de drogadicción que te lleva a una circunstancia de este tipo, o simplemente perder un poco el norte, ¿no? No pasa en la realidad social insular isleña, porque efectivamente la cohesión mantiene a la gente pues un poco más con los pies en el suelo, ¿no? Y con anclas, ¿no?, de ayudas a cualquier circunstancia, pues no sé, en fin, tienes a la familia que te ayuda, ¿no? Bueno, cerramos ya esta ventana de sucesos, por supuesto, deseando que todas estas personas que han sido accidentadas pues mejoren lo antes posible. Abrimos una ventana a la cuestión política que tanto también nos está preocupando en la isla de Fuerteventura. Ayer, bueno, pues saltaba esa pequeña bomba, por decirlo de esa manera. La delegación del gobierno anunciaba a través de un requerimiento que, bueno, pues pedía, solicitaba al Cabildo de Fuerteventura que revocara los acuerdos que se habían tomado en el seno del Consejo de Gobierno desde el 22 de diciembre. Polémica en el Cabildo de Fuerteventura. Tras el requerimiento de la delegación del gobierno, el organismo da un plazo de un mes para revocar los acuerdos tomados en Consejo Insular con 2 miembros, una situación que obligaría a remontarse al pasado 22 de diciembre. Ayer lunes se daba a conocer ese informe y se desencadenaban las primeras reacciones. El presidente Lloret confirmaba que lo había remitido a los servicios jurídicos de la corporación. Por su parte, la candidata de Coalición Canaria al Cabildo, Lola García, aseguraba que ya había advertido desde el principio de esta irregularidad. Lo que hay es un requerimiento por parte de la delegación de gobierno que contestaremos con el fundamento y la opinión jurídica que tienen los servicios de la institución insular. No es el primer requerimiento que tenemos de otras administraciones, lo hemos tenido otras veces y hemos contestado formalmente con la opinión que tienen los servicios de la institución insular. Bueno, nosotros desde diciembre, desde que se quedó el gobierno formado por un dúo, por 2 personas, ya advertíamos al señor Lloret que los acuerdos del Consejo de Gobierno se estaban produciendo, eran ilegales y por lo tanto que se tomaran las medidas. Hoy vemos que después de haber presentado un escrito tanto a Función Pública del Gobierno de Canarias como a la delegación del Gobierno desde enero, por fin le contestan y le dicen que tienen un mes para declarar nulos de pleno derecho pues todos esos acuerdos desde el 30 de diciembre. Bueno, ahí lo escuchaban, está habiendo también bastante confusión en relación a si este informe o requerimiento por parte de delegación del gobierno es o no es vinculante. Pero te pregunto, ¿qué implica ahora directamente este informe? No sabemos todavía si es vinculante o no. El Cabildo, como institución, pues tiene la posibilidad de recurrir la resolución que haya dictado el gobierno civil, ¿no? En función de ese recurso, supongo que lo recurrirán. No sé si es recurrible o si es de obligado cumplimiento, no lo sé. Yo no soy jurista y ni quiero aventurarme en territorios jurídicos que no conozco, pero tendrán un plazo y en función de las alegaciones que formulen, pues resolverá la delegación del gobierno. Hombre, lo que sí parece que es un paso previo a una posible judicialización de todos Eso sí lo parece, ¿no? los acuerdos que ha ido tomando el Cabildo. No sé si serán para resolver en bloque o si tendrá que ser acuerdo por acuerdo, contrato por contrato, que se haya llevado a cabo sin el respaldo jurídico que debe pues ordenar todo lo que es los pasos, los contratos, vamos, las contrataciones y los acuerdos que haya tomado el Consejo de Gobierno
con solo 2 miembros, con el presidente y un consejero, ¿no? Consejero, ¿no? José, ¿tú estás cerca de judicializarse este conflicto? Yo entiendo que es el único paso que queda por dar. O sea, aquí efectivamente el proceso que se abre dentro del Cabildo cuando Coalición Canaria ve cesado a sus consejeros, el Partido Popular se va de lo que es el grupo de gobierno y queda el gobierno en 2 personas, y desde el principio pues hay 2 lecturas enfrentadas, si con 2 personas se puede o no formar un consejo de gobierno, hay informes jurídicos enfrentados además, y hay administraciones que se están posicionando y dando, pues no informes vinculantes como ayer titulaba la mayoría de la prensa en Canarias, ¿no? Que con titulares un poco al albur de las declaraciones de diferentes partidos políticos. Ahora se abre un proceso. No es que ya sean ilegales todas estas cuestiones, porque la ilegalidad o no de una cuestión la plantea un juez, no la plantea un organismo público. Estos son 2 organismos públicos que uno dice una cosa y otro dice otra en función de sus criterios. A mí lo que más me desagrada de toda esta situación es que Fuerteventura sigue estando en el meollo de la información regional y a veces nacional por cuestiones ajenas a la buena senda, ¿no? La buena senda se ha perdido en la isla, y en la isla pues todo esto está siendo conocido en base a conflicto. Si no es por una cosa es por otra, ¿no? Y casi todo tiene que ver con políticos, no con las personas que vivimos aquí, porque las personas que vivimos aquí intentamos hacer una vida digna y lógica y normal. Gente de bien, que dirían aquellos, ¿no? Bueno, yo no diría gente de bien, porque algunos no son políticos y también han elevado el tono, ¿eh? Seguramente, pero quiero decir que casi todos estamos dando vueltas alrededor del enfrentamiento, ¿no? Y todo esto viene de una legislatura muy convulsa, muchos partidos, muchas opiniones, muchos gallos, y nadie baja el lomo, ¿no? Esto es como si pones una perrera a 4 perros dominantes, ¿no? Y ninguno se quita de en medio, que eso es una escabechina. Pues está pasando algo parecido, y a mí esto me parece mal. Aparte de que efectivamente esto tiene toda la pinta de llegar a un contencioso, y ya veremos el contencioso si es dentro de un mes. Yo no sé qué mes estamos, sería casi a primeros de mayo, ya son las elecciones, en fin, el contencioso, a ver cuándo sale. Y todo esto es, pues eso. Y a ver cómo se podrían da revocar la sensación de que es un grupo de gente... Javier, por poner... Yo hace ya, pues no sé, un mes y pico, cuando se estaban produciendo esos acuerdos, y en el mentidero nuestro, allí nos sentamos por la mañana, y yo expresé, bueno, mi valoración. Digo, esto es una huida hacia adelante que está llevando a cabo el presidente del Cabildo con su compañero, con su partido, con sus asesores, con su grupo, no sé si sigue estando, parece que ya no está, con Manuel Travieso. Una huida hacia adelante para que no se paralizara la institución, porque si no se queda paralizada la institución y no te queda otro remedio que decir, pues mire señora, aquí está mi cargo porque esto no funciona de otra manera. Una huida hacia adelante, pero claro, en la que se producen adjudicaciones, se adoptan resoluciones, bueno, firmes, y bueno, firmes no son hasta que las confirmen también, si se judicializa, ¿no? Pero tú adjudicas un contrato de ejecución de no sé qué, de... 45 millones en carreteras, por ejemplo. O la cerquita. y 45 millones en carretera. 45 millones en Bueno, carreteras no sé son los datos que daban exactamente. ayer. Son unas perritas. Exactamente, ¿no? Son unas perritas. Pero después te llega y un tema judicial y dice, ese acuerdo es nulo de pleno derecho. Pero nulo de pleno derecho es, pero eso ya está ejecutado y se llevó a cabo, se hizo la obra, se reasfaltó, ¿y ahora qué? ¿Quitamos el asfalto o ¿Ahora cómo va? qué? ¿Cómo damos marcha atrás? Pues no lo sé, será pues siguiendo responsabilidades a quien dio esos pasos, pero lo que ya está hecho no vas a levantar el asfalto para, ¿entiendes? Digo, por ejemplo, el asfalto, por poner un ejemplo. A mí lo que me parece curioso, y Javier, ahora te preguntaré, es que ayer justo este tema se da a conocer. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer el informe al completo, no por apetencia, sino por la posibilidad de acceder al informe. Ayer decían muchos compañeros de los medios que no habían podido, y que este tema se da a conocer por una nota del Partido Popular, pero que realmente no se sabe si esto es un requerimiento. Lloret dice que lo es. Desde el Partido Popular dicen que es directamente una apelación a revocar todos los acuerdos. Entonces, da la sensación de que la confusión se ha dado precisamente porque la información no llega por los cauces adecuados, ¿no? La información no llega por los cauces adecuados. Bueno, a mí me sigue sorprendiendo, por ejemplo,
El tema de que los políticos, por el hecho de serlo, parece que son todos juristas. Vemos a la señora Lola García, que es profesora de gimnasia, diciendo esto es ilegal. Una señora docta en leyes, ¿no? Por lo visto. Pero yo creo que al final esto es una vida hacia adelante de todos, no están teniendo ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Con respecto a lo que se les exige o lo que se les debería exigir a unos políticos que están, bueno, gobernando en el Cabildo unos y otros, pues ahora mismo en la oposición, ¿no? Pero que estaban gobernando antes y demás. Ahora están todos, además se les ve, yo me acuerdo, lo comenté en su día, ¿no? Salieron algunos del Pleno con la sonrisita diciendo, es que esto a ver si no puede ser, a ver si lo tiramos abajo, ¿no? ¿Quieren tirar abajo los 45 millones de inversión en carreteras? O sea, ¿quieren que eso sea declarado ilegal en algún momento? Para decir, es que yo tenía la razón, ¿no? Porque parece que ayer todos decían, es que yo tengo razón. Vamos a ver, vamos a ser serios. O sea, eso puede producir un perjuicio a Fuerteventura, o sea, no a los políticos de turno. Los políticos de turno cobran su sueldo y se la juegan o no se la juegan, pero va incluido en el sueldo, ¿no? Estamos hablando que es un perjuicio a las arcas, podría ser un perjuicio a las arcas y un perjuicio a la propia isla si no tuviésemos asfaltado, si no tuviésemos ayudas sociales, que es lo que está saliendo, las subvenciones. Es decir, si se revocan todos esos acuerdos a petición de todos estos que quieren tener la razón, pues al final los perjudicados vamos a ser los ciudadanos de Fuerteventura. Sí. Más allá de eso, cuando se habla de ilegalidades o no ilegalidades, eso solo puede dirimir un juez. Yo no soy jurista, Tero tampoco, José Chu tampoco y Cristian tampoco. Un juez. El único camino que tiene esto es el cauce legal es, ha habido un requerimiento, les dan un mes y pasado un mes entiendo que el presidente del Cabildo puede responder o no puede responder, él sabrá, y dentro de un mes el delegado del gobierno podrá ejercer acciones legales o no las podrá ejercer dentro de un mes. Y si las ejerce, como decía José Chu, igual dentro de 1 año y medio, de 2 años o 3 años, Dios proveerá, veremos al presidente yendo al juzgado a decir lo que hizo en su momento o no. Pero dentro de esos 3 años esto no tendrá relevancia. Y lo que sí que está teniendo relevancia es que tenemos ahora mismo, pues eso, los políticos entretenidos hablando de ilegalidades o no, y de otras cosas que tienen mucha más importancia, pues no hablan. Pero no sé si tú habías tenido acceso al informe. Sí, pero no lo he leído, no lo he leído. Por lo menos buena noticia que hayas tenido como compañero de los medios acceso. Lo que pone es yo te leo la parte final, sí, ¿no? Que es lo que un poco requerir a esa corporación con invocación expresa del artículo 65 para que en el plazo de un mes anule la aprobación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno Insular en las sesiones celebradas, no sé, las fechas de la sesión hasta el 21 de diciembre. Lo que está claro que es por ser contrarios al claro, ordenamiento jurídico en base a los fundamentos de derechos puestos, sin perjuicio de que esa corporación pueda, ante el vencimiento individual, acreditar fehacientemente lo contrario. Claro, le da la opción. Es decir, un requerimiento que al final... Usted acredíteme que, claro, que no ha habido infracción al ordenamiento jurídico. Y esto, si me permiten, tiene pinta de una denuncia de alguno de los partidos implicados en el otro sector. No, pues parece que no, que ha sido... ¿De motu propio? Parece, no lo sé. Parece. Bueno, en cualquier caso... Nadie quiere, perdona José, nadie quiere, por eso que estaba diciendo Javier, nadie quiere parar un contrato de adjudicación de un reasfaltado de eso se han cuidado bien los partidos políticos de no hacerlo, tanto coalición como el PSOE como el PP, ¿no? No, lo que sí es cierto es que aunque en los medios de comunicación todos están a la gresca, tanto unos como otros, desde el presidente hasta el resto de presidentes o partidos, no hay denuncia en los juzgados, que es lo primero que hay que hacer. O sea, si usted cree que esto tiene un problema, pues hay que denunciar en los juzgados. Y entiendo yo que la delegación del gobierno está requiriendo, en base a la legislación que cree, y además lo dice claro Otero, la parte final, a menos que usted demuestre lo contrario. Básicamente estará actuando de oficio porque estará obligado a actuar de oficio en este caso, supongo. No creo que al delegado del gobierno se le ocurra hacer estas cosas sin No sé si en su base. momento alguien le comunicó algo al gobierno de Canarias, en tanto que el Cabildo es una institución de la comunidad autónoma, del gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias
debe velar por la seguridad jurídica en una institución que está... Tiene responsabilidad, es responsable. Y no sé si alguien le pidió algo al gobierno y el gobierno de Canarias trasladó al gobierno civil y de ahí viene la... No lo sé. Eso no lo tengo. En cualquier caso, Otero, y yo creo que a los televidentes debe de quedarles claro que el requerimiento no es la nota de prensa o los posicionamientos de ilegalidad, porque como dice el señor Tendero, la ilegalidad viene en base a una sentencia jurídica y es a la interpretación de la norma. Yo he oído muchas veces a muchos miembros de AMF hablar de que aquí hay sentencias del Supremo en relación a quórum con 2 personas en un consejo de gobierno en otras instituciones. En cualquier caso, si se pisan derechos, pues habrá que ver jurisprudencia, o igual está creando jurisprudencia este caso y al final llega a un punto a otro, ¿no? Pero efectivamente todo esto para mí es solamente política de regate corto y política de no saber llegar a acuerdos y política de no entenderse las personas a las que han sido votadas. Pero tiene razón, un presidente del Cabildo con 2 consejeros no es normal ni es lógico. Pero es toda la responsabilidad la de AMF, hay responsabilidad por parte del resto de los grupos, el Partido Socialista es responsable, el PP es responsable, Coalición es responsable, No hay jurisprudencia porque no se había dado un caso como este. Claro, básicamente por eso decía, que se puede estar creando jurisprudencia en este caso. Pero desde el punto de vista político, que es la parte en la que casi todos acabamos embelillados con esto, la responsabilidad es de todos y la responsabilidad es desde la primera moción de censura que se le pone a Lola García a la segunda posibilidad de moción de censura que con las correspondientes dimisiones, el posicionamiento de algún alcalde de la isla que no quería que fuera presidenta Lola García. O sea, aquí hay un batiburrillo mezclado de intereses políticos que nos está llevando a los ciudadanos a un sitio en el que, por lo menos a mí me da vergüenza ajena mirar para este tipo de informaciones, ¿no? Esta, la anterior, del caso mediador, también es terrible en Canarias, y luego toda una diatriba de actuaciones que ha llevado a que todos estén todo el día enfadados. O sea, no hay un político que sonría. Yo no veo a nadie con un proyecto ilusionante, y esto va a peor, me da la sensación a mí. Y vienen las elecciones del 28 de mayo, y en escena lo que estamos viendo son los mismos. Algunos cambios del 2 o el 3 para atrás, pero en escena están los mismos. Y hablando de esto, de elecciones, yo la sensación que tengo, la que palpo en la calle, es que a la gente, todo esto que de lo que hablan los políticos día y día también, que están con la misma regla, solo de que hay 2 personas gobernando el Cabildo, la gente le da lo mismo. La gente te dice, pues si hubiera uno mejor, que cobraría menos. Y eso me lo han dicho. Si hubiera uno mejor, que cobraría la mitad. Sin ser un estudio sociológico, los clickbacks que tengo yo en Noticias de Fuerteventura, si pongo una noticia de Vinter, hay 300 personas que le interesa la noticia de Vinter. Si pones una noticia de lo que está ocurriendo, 2, es que la gente ya está harta de escuchar todas estas circunstancias alrededor de un embrollo y la gente no entiende tampoco. Claro. Y los que entienden están como uno hasta el moño, ¿no? Por no decir otra cosa, y eso que no tengo moño. El hartazgo que hay también, ¿no? Evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que también cuando la situación política se convierte en show, como estamos viendo también en el Congreso de los Diputados, con esta moción de censura, ¿no? Al final, muchas veces la política se sirve precisamente de ese show para intentar atraer un poco al electorado. Otra cosa es que lo consiga, pero está difícil, ¿no? Yo creo que en Fuerteventura el show mediático todavía no ha llegado al nivel que está llegando, por ejemplo, Vox o Tamames en el Parlamento, incluso Podemos en algunas circunstancias, la política nacional. Es como más introspectivo, son más ellos mismos. O sea, los políticos son una clase endogámica en la que ellos reparten y cortan y reparten el bacalao. Hasta hace 2 legislaturas, la sensación que había en Fuerteventura es que la sociedad civil estaba más imbricada en los partidos y había más posicionamiento, pero ahora me parece que hay un salto entre la clase política y el resto, ¿no? El resto, bueno, hay gente que le interesa, en fin, personas mayores, etcétera, que le interesa bastante más la política, pero entre la gente joven, a mí me da que les da absolutamente igual, todo. Sí, no sé si también esto puede tener algunos efectos al final electorales, porque bueno, estábamos viendo una deriva o una línea de actuación, o por lo menos donde parecía que el Cabildo de Fuerteventura se ponía en el mono de trabajo, presidente y vicepresidente, y ahora con esto, bueno, pues parece que puede tener la sensación o puede dar la impresión de, claro, si todo va a quedar revocado, a lo mejor lo que han hecho antes no tiene validez y es empañar un poco esa acción, ¿no? No va a quedar revocado porque no hay tiempo material para ello, pero más allá de eso yo creo que al final
otra vez se vuelven a equivocar en la estrategia. Se equivocaron en la estrategia a la hora de calcular lo que iba o no iba a hacer AMF, Sergio Lloret y compañía, y se están volviendo a equivocar en el tema mediático electoral, ¿no? Porque yo creo que al final lo que están haciendo es engrandecer de alguna manera la figura de punk, es una figura punk un poco, ¿no? Lo de Sergio Lloret y Juan Nicolás, en solitario llevando un cabildo, ¿no? Y bueno, esto al final habrá ese voto descontento o ese voto punk, ¿no? De mira, no queríais chocolate, pues 2 tazas, ¿no? Ah, ni tanto ni tan calvo. Y habrá de alguna manera, pero sí que puede alimentar la otra parte, no decir, mira, no estáis criticando tanto, ¿no? Pues mira mi voto dónde va. Ahí hay un entramado que parece que no lo tenemos en cuenta. Ahí hay un entramado funcionarial que funciona, yo creo que funciona incluso sin presidente y sin consejero. Funciona porque tiene que funcionar. Eso es lo que se está planteando la gente al final. Porque es así, ¿no? Pero bueno, como esto no es esto es una democracia. Claro, evidentemente los funcionarios no los vota nadie, ¿no? Alguien habrá que votar. Pero esa apreciación que hace Tero es interesante porque dignifica, ¿no? al trabajador del Cabildo que ha sido un trabajador vilipendiado en mucho tiempo por una serie de privilegios, ¿no? En relación al resto, pero si efectivamente se demuestra, como se está demostrando, que son grandes profesionales y trabajadores que están sacando entre todos la isla para adelante, y eso no es una quimera, la isla está saliendo para adelante en función a las actividades de la primera institución. Claro, quien separa los expedientes y los pone allí, y el señor de turno tiene que firmar y llueva o truene o esté quien esté. Ellos están día tras día sacando las cosas. Ya velocidad, crucero y viento un poco. No, pues yo creo que los funcionarios, por mucho que algunos les hayan criticado y tal, llevan la velocidad de crucero los 365 días del año, de los 4 años de legislatura y lo que les quede. Totalmente, para bien o para mal, pero al final así acaba siendo. Bueno, abrimos una ventana, Joséchu, a la actualidad. Noticias Fuerteventura, no sé qué nos traes para hoy. Me comentabas que hay algo de última hora, ¿no? Bueno, hay varias cosas de última hora. Noticias Fuerteventura, hoy nos hacemos eco de la posible multa de 6.000 euros a unos señores que estuvieron paseándose por Tindaya el 5 de marzo, subieron para arriba, vieron a la Guardia Civil, trataron de esconderse y en fin jugaron al gato y al ratón un ratito. Y no salió bien, ¿no? No salió bien, se les apercibía la multa. Entre 60 y 6.000 euros pueden pagar por subir a ver los podomorfos en una zona que está declarada bien de interés insular, zona arqueológica, que está prohibido el paso, vamos, que es cuestión... Yo vi en una ocasión un vídeo que la chica se lo estaba diciendo, dice, es que te vamos a denunciar, porque has subido, es que está prohibido, tú no puedes subir ahí si no tienes autorización. Y el turista, no sé si era turista de la península, de Alemania, de Inglaterra. O naturista, a lo mejor. No sé dónde era, y bueno, como que no le hacía caso. Bueno, pues que sepa que te vamos a denunciar. Y bueno, y no le daba importancia, pues que sepa la gente que para subir a la montaña de Tindaya hay que pedir una autorización y si no, no puede subir. Este es el debate que viene habiendo en Fuerteventura desde hace un tiempo, ¿no? No solamente este tipo de circunstancias, ¿no? Las personas que se suben a la montaña y demás, sino el otro que va a hacer los grabados, el otro que se va a morir dentro de un volcán y demás. Este tipo de actuaciones de los turistas de fotografía o Instagramer o como se llamen, pues hay que tener cuidado. Yo en este caso... Pues enhorabuena a la Guardia Civil porque los cogieron. No suele pasar muchas veces que los cojan. Porque Fortunito, entiendo, también pasan por allí o no sé si alguien llama. Supongo que en una labor de vigilancia, vamos a vigilar Tindaya, te traen en ruta y en una labor de vigilancia pues ven a estas personas subidas arriba, ¿no? Que se ve claramente. Es más difícil. Barranco los enamorados. Sí, pero el Barranco de los Enamorados es más difícil porque, hombre, entrar por ahí para adentro con la moto y demás y encontrarte infragante un tipo ahí haciendo una historia. Pero que sí es verdad que Fuerteventura demanda de alguna forma más protección y más información y más vigilancia en este tipo Pero no solamente ya porque hay grabados rupestres, no, por la conservación del medio, por la biodiversidad. Hay un montón de montañas por ahí que están dañadas y suben coches. Y, es que nos vamos, si vamos a cuidar cabras casi con coches también, ¿no? Hay un montón de gente indignada porque... Bueno, el Cabildo hace una buena labor reservando carreteras por ahí. Algunas pasan al lado de una finca de parras, de higueras, de árboles frutales. Y después van los quads, las motos, las polvaceras, y todo eso cae arriba de las parras, de las higueras, de los árboles frutales.
ni fruta y al final terminan perdiendo hasta la hoja y al final terminan secando, arruinando la plantación, ¿no? Pues todo esto hay que buscarlo y buscarle una Y solución. hace falta, claro que hace falta más vigilancia, pero yo no sé, el Seprona me supongo que estarán más que desbordados, porque no sé cuántos agentes tiene, pero no creo que sean muchos. ¿Va a vigilar solamente el tema de los mejillones? Agentes de medio ambiente, agentes del Seprona, pues mira tú lo que hay que... Yo en ese lo que hay que caso no tener. Seprona, echo de menos, hombre, Seprona por supuesto la Guardia Civil falta gente, pero echo de menos, no sé qué piensa Javier, técnicos de medio ambiente, el Cabildo, o sea, hace Medio falta ambiente, más, medio más ambiente. trabajadores de medio ambiente. Y luego, luego también, Javier, que lleguen las multas, que lo hemos hablado varias veces, que bueno, esa impunidad supuestamente de algunos turistas, ¿no? Yo lo hablaba hace poco, bueno, lo comentaba también aquí en la tertulia, ¿no? Que yo desconocía que en la última legislatura, por ejemplo, hubiese habido algún tipo de sanción medioambiental y tal en la que se hubiera tomado partido por parte del Cabildo. Quiero decir, creo que el tema de los agentes medioambientales que estén vigilando este tipo de atentados, ¿no? contra el medio me parece importantísimo, porque al final, lo que dice Tero, cosas del medio natural, si no se protegen, se pierden. Y recuperarlas es imposible a futuro en una isla además tan proclive, ¿no? a recibir este tipo de ataques, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el turismo, que bueno, que es necesario, vivimos de ello, pero hay que conseguir de alguna manera que esto no afecte al medio, ¿no? Sí, porque precisamente esa es un poco lo que... Que no nos afecte da de negativamente vivir, ¿no? al menos al medio. Claro, claro, evidentemente. Y como decía Tero, esa responsabilidad civil de la gente, que bueno, que si ve que se cometen algún tipo de conductas de esta manera, que avisen a las autoridades, que al final yo creo que es una cuestión de todos, ¿no? Claro, no, es fundamental. De todas maneras, también me gustaría hacer hincapié de más información en Noticias Fuerteventura. Ayer emitíamos por primera vez en esta cadena, en Fuerteventura Televisión, el programa Análisis de Radio Sintonía. Ya se incorpora a la parrilla, el compañero Tero Brito está haciendo doblete hoy, ya salió ayer, pues ya sale hoy. Y también se incorpora a la parrilla la entrevista del día de Radio Sintonía en Fuerteventura Televisión, que irá encajando. El programa Análisis tendrá el mismo horario que este programa en el que estamos hoy, con sus repeticiones. Pero los lunes, ¿no? Exacto, pero los lunes. O sea, sería a las 10, a mediodía y por la noche. Y también la entrevista del día de Radio Sintonía también se incorpora. Pero es que hoy también pues, hemos llegado a otro acuerdo con Onda Fuerteventura para que la producción que se emitía en Mírame Televisión pase también a Fuerteventura Televisión. En fin, de alguna forma pues estamos intentando que el sector audiovisual se reunifique en Fuerteventura, las luchadas pues pasarán a verse en Fuerteventura Televisión y mucha de la programación que los espectadores veían en Mírame Televisión. Esto es una apuesta que se hace decidida desde esta casa por de alguna forma incorporar todo lo que se haga en la isla y que todos los televidentes pues tengan toda una información, sobre todo plural, ¿no? Que no estemos solo nosotros, sino que haya otras productoras de contenidos que también dejen entrever lo que ocurre en la isla. Ya estamos muy vistos nosotros todos los días, que Bueno, la gente vea pero que no, otras pero que no, cositas. pero que no se cansen de nosotros. Exacto. Esa es la cuestión. Bueno, seguimos avanzando hasta hora de la mañana con otra polémica que nos obliga a retrotraernos hace un par de semanas, cuando bueno, pues el Gobierno de España, a través del Consejo de Ministros, aprobaba el plan de ordenación del espacio marítimo y bueno, de alguna manera daba ese marco de posibilidades, ese contexto para que se implantaran molinos eólicos en Fuerteventura, en el mar de toda Canarias, del archipiélago. Y ahora Coalición Canaria dice bueno, pues que van a intentar que esto se rectifique y que no se lleve a cabo aquí en la isla. Coalición Canaria pide rectificar los planes de la eólica marina que, dicen, amenazan la pesca tradicional aquí en Fuerteventura. Una situación que se remonta al acuerdo del Consejo de Gobierno para implantar molinos en las costas del archipiélago. La formación nacionalista califica de lamentable las acusaciones de alarmismo a los pescadores y lo consideran un ataque histórico al sector. Cabe recordar que el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, ya explicó la pasada semana que estas infraestructuras no se enclavarían en Fuerteventura, tampoco en Lanzarote, sino que es Gran Canaria la única que cumple con los requisitos. Bueno, lo escuchan, lo que llama la atención es que la semana pasada el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena,
daba su palabra por lo menos, porque por ahora no hay otra manera quizá más fáctica de llevarlo a cabo, pero daba su palabra de que no iba a haber molinos en Fuerteventura ni en Lanzarote, pero Javier, Coalición Canaria todavía parece que no termina de creérselo y lo califica de ataque histórico. Ya echaba yo de menos a Coalición Canaria saliendo a buscar alguna causa a la que decir que no, ¿no? Porque es lo habitual, ¿no? Bueno, pues otra más, quiero decir, si les dicen por activa y por pasiva que no, que esto, que tal, que en este momento no hay pensado, da lo mismo, ellos ya han cogido el titular, la bandera, y venga, cualquier día ya se plantan allí, no queremos molinos, tal, y que salgan a la calle, hagan su campañita y tal, es lo que hay, quiero decir, el tipo de política que están haciendo, y bueno, pues el 28 de mayo se verá quién está de acuerdo con este tipo de cosas. A mí me parece que es importante lo que se ha insistido aquí en varias ocasiones, ¿no? Que en el caso de que haya estos planes por parte del Gobierno central, que todo esto se consensúe primero con el Gobierno de Canarias, con el Cabildo y con los propios colectivos que pueden estar afectados de alguna manera, ¿no? Y lo que decíamos, si esos molinos no se pueden poner a determinados kilómetros de la costa porque afectan a la pesca o afectan a cualquier otro tipo de historia, que se pongan más lejos. Y todo eso se tiene que llegar mediante acuerdos, pero no sacando la banderita del no y tal. Eso no sirve de nada. Pero está amenazada la pesca tradicional aquí en Fuerteventura. No, yo no lo sé. Yo lo único que sé es la versión que dicen los pescadores, que creo que fueron los primeros que levantaron la voz, ¿no? Los que alertaron, oiga, que este es nuestro sitio de faena y nos van a perjudicar, ¿no? Y si ellos lo dicen, los pescadores, hombre, no es que tengan toda la razón del mundo, a lo mejor la verdad absoluta, ¿no? Porque bueno, los sectores enseguida se ven amenazados y ponen el grito en el cielo, ¿no? Pero bueno, lo que dice Javier, un tema que tiene que afinarse y consensuarse y que al final estén todos de acuerdo. Y yo no sé si molinos que los ponen a no sé cuántos kilómetros de la costa, pues pueden afectar o no a los campos de faena, a las zonas de faena de pesca ahí, de esa gente, sobre todo de gente que opera desde Gran Tarajal, ¿no? Sí, porque Coalición Canaria, José Chu, hace alusión a la cuestión de la pesca tradicional y entiendo que es lo que más les preocupa, pero también se ha hecho hincapié desde otras instituciones, creo recordar desde el Ayuntamiento de Tuineje, también Antigua, que puede llegar a afectar a cuestiones como deportes acuáticos, es lo que decían algunas instituciones. A ver, yo, en fin, yo creo que el planteamiento de Javier es un poco radical en cuanto al posicionamiento de Coalición Canaria. Coalición Canaria y los pescadores tienen todo el derecho del mundo a hacer reflexiones sobre lo que ocurre. Es verdad que el consejero Balbuena ha planteado que esto no va a pasar y no va a pasar en Fuerteventura porque no hay manera de conservar esta energía. Ahora mismo Gran Canaria es la única isla que tiene capacidad de almacenamiento para un molino de este tipo, ¿no? Hace unos días veíamos también otro reportaje que hacíamos en Noticias Fuerteventura de un molino flotante, que es el que se está probando en Gran Canaria, y este tipo de molinos flotantes, que parece ser que solo un molino puede dar luz a 20.000 viviendas, o sea, tecnología punta, que al final habría que valorar si este tipo de molinos flotantes afectan o no a la pesca como lo plantean los pescadores. Pero sí es verdad, si los compañeros nos vuelven a poner el mapa, que hay que ser un poco rigurosos en cuanto a lo que está ocurriendo. Las manchas que propone el Ministerio, que son planteamientos, o sea, la mancha, si se fijan, la mediana está a unos 70 kilómetros de Fuerteventura, ¿no? Entonces, en la última esquina de arriba, o sea, la Reserva de la Biosfera está situada a unos 6 kilómetros, toda esa franja de litoral. A 6 kilómetros estaría el primer molino. O sea, no hay ningún molino en la costa. O sea, que esto vaya a afectar a deportes náuticos es imposible, básicamente. Si estamos hablando de que a 6-7 kilómetros es el primer molino, el último podría estar a unos 35 kilómetros. A 35 kilómetros de la costa no ve nadie un molino. Si esa zona es efectivamente zona de pesca tradicional a 35 kilómetros de la costa, pues entonces pues habrá que buscar alguna solución para los pescadores. Pero yo no creo que se vayan a poner 600 molinos. Se pondrán 2 molinos y 2 molinos ocuparán en ese espacio pues un 0,00001% de esa superficie del mar, ¿no? En ese sentido sí estoy con Javier. Aquí habría que plantearse las circunstancias de ordenamiento, no del no por el no, porque si es no por el no, ¿dónde pondrías molinos offshore en Fuerteventura? Claro. ¿Hay algún sitio de alguien que dijera, ¿dónde lo pone? No, vamos a ponerlo enfrente de Lobos. Pues ya saldría alguien que diría, no, en Lobos no. Se planteó en el Banquete, al sur de Fuerteventura también, a unos 60 kilómetros de la punta de Jandía. Ya salía alguien a decir que no, que tampoco, que ahí no.
¿Dónde? ¿No hay sitio? Pues si no hay sitio, vamos a hablar de otras circunstancias, vamos a seguir trayendo petroleros con combustible fósil Y el día que algún petrolero pete, Tienen que como pasó en consensuarlo. Costa da Morte, solo consensuarlo. el día que un petrolero Este pete, tipo de- como este en tipo de- Costa da final es Morte, sentarse y no hace falta imponer. Este tipo, de, simplemente claro, consensuar. este tipo de planteamientos hay que hacerlos con calma, porque es que este es un mundo como el de los patinetes eléctricos que ha venido a quedarse. Claro. Y si nosotros nos planteamos, por ejemplo, hay una mancha ahí, arriba, enfrente de Puerto del Rosario, que efectivamente esa sí podría estar a unos entre 7 y 10, 11 kilómetros de la costa, que bueno, a lo mejor es ahí. Y no hay que llevárselo a la zona sur, pero yo no creo que nadie haya impuesto. Esas son las zonas que se proponen porque tienen mayor impacto eólico, porque, en fin, porque tienen más, no son tan profundas, donde se puede trabajar un poco mejor y donde se pueden hacer, donde el mar no te lleva hacia la costa, porque este tipo de cuestiones, si la pones en el mar del oeste, pues probablemente rompas y alguno de ellos acabe en la playa del Valle. En este caso no, porque son otro tipo de mares. ¿Se habrá estudiado? Sí. ¿Este problema existe en Galicia porque se está planteando incluso a 100 kilómetros de la costa y los pescadores también están molestos con esta situación? Sí, pero esto es consenso. Esto ha venido a quedarse y no se Yo puede lo, hablar de yo otra lo forma. que no entiendo es por qué hacen una planificación de esas características, de esa magnitud, sin haberle dicho a los marineros, oiga, que Claro. estamos estudiando esto Sí. para hacer esto aquí. La opinión de ustedes, ¿dónde faenan ustedes? ¿En qué medida? Pues, porque supongo que quienes han hecho esa planificación tendrán ya nítidamente claro que no van a afectar a lo que es las zonas de pesca tradicionales. Está siendo muy optimista igual. esto es una- creo que ellos no piensan en las zonas de No, pesca. esto es una reserva que se hace desde el Ministerio Claro. porque es la mejor zona de Eso implantación es. eólica, no es otra cosa. A partir de ahí habrá que negociar y yo supongo que los mismos técnicos sabrán lo que acabamos de comentar. ¿Qué espacio se va a ocupar? No representa ni un 0,001% de esa superficie verde. Porque si tú llenas de molinos todo eso, estamos dándole luz vamos, a media Europa, ¿no? Y lo que estaba diciendo Joséchu, esto ha venido para quedarse y lo que nos debería preocupar no es que se pongan molinos, lo que nos debería preocupar es que sigamos recibiendo petróleo en barcos, que eso sí que puede producir en algún caso, recordemos lo que pasó en Galicia en su día con el chapapote, eso sí que pero puede suponer... pero los barcos van a seguir pasando. No, pues, pero es que es en ruta, el ¿no? futuro Sí, lo sí. lógico será que dejemos de depender de los combustibles fósiles Ya, y eso sí. optemos por las alternativas. Pero voy a lo del principio, yo creo que aun politizando todas estas circunstancias, sí es lógico que una fuerza nacionalista como Coalición Canaria se preocupe de este tipo de circunstancias porque, bueno, son fuerzas que valoran... Sí, pero no se ha preocupado solo porque está en coalición, en Tuineje gobierna el PP Sí, sí. y la alcaldesa ha puesto también el grito del cielo. Fue la primera, de hecho, que lo puso. Pero plantear... En Antigua, Sí, Matías también con está. el grupo que tiene de gobierno, donde están pero todos que, los partidos prácticamente. pero que una cosa es preocuparse y otra cosa, como dice Javier, es levantar para el aire todo esto. Esto debe de ser consensuado, trabajado, Sí, y evidentemente. pulido y no ser usado como un arma arrojadiza electoral, que es lo que está pasando en estos tiempos. Bueno, ahora en esta época, en esta fecha... Son fechas de eso, ¿no? Al fin y al cabo, pues. Claro, pero sí parece que existe esa sensación, como decía Javier, ¿no? De que, bueno, quizá en lugar de plantear noes absolutos a todo, vamos a sentarnos. Tuineje lo planteó en un primer momento, pero claro, la cuestión, ¿qué necesitan? Un partido político que apuesta por esta decisión. Si el gobierno de Canarias haya dicho que no va a ir ni en Fuerteventura ni en Lanzarote, ¿qué necesita? Esto es un estado de psicosis colectiva que hay en Canarias ahora mismo. Está generado por grupos pequeños de opinión que son medioambientalistas y están planteando todo esto en términos negativos y son neonegacionistas del cambio climático porque de otra manera no se puede Y plantear. hay que tener en cuenta que las energías alternativas no tenemos otra salida, no tenemos otra solución. Claro. Pero no nosotros aquí, el mundo, globalmente. No hay otra... No, y ya se llega tarde, o sea, Sí. el mundo ya cambió y va a seguir cambiando, Sí. pero que no es baladí que 4 personas con una bandera ecologista, pues hasta hace 7 años sí a renovables y ahora cuando empiezan las renovables no a renovables porque su leitmotiv de vivir, ese sí que es el no. Sí, y luego Estas te va- organizaciones ecologistas que están planteando el no al Puerto Corralejo, el no si por ello fuera no tendríamos autovías en Fuerteventura, o sea, no habría manera de progresar y este tema hay que mirarlo tienen que hacérselo mirar, muchas de estas personas. Es que eso es básico, quiero decir. El apostar por las renovables en islas como las nuestras, fundamental. Al final podemos ser autosuficientes con este tipo de energía, podemos tener un aire limpio. ¿Qué más necesitamos?
No, pero lo que dice Tero también, el mundo entero lo necesita. Claro. No es una cuestión de el mundo y nuestros descendientes, porque no van a tener planeta donde vivir si esto sigue en este plan. Y hacerlo encajar todo también, que parece que Sí, vivimos sí. en una sociedad donde el consenso, el diálogo, es que es tan difícil, ¿no? Parece, Es más fácil enfrentarse. claro, parece que vivimos en la confrontación permanente, que bueno, ¿Cómo vendo yo? Enfrentándome. eso es. Claro. Consensuando, vendo poco. Pero bastante poco y sobre todo a menos de 2 meses de las elecciones, Por menos eso. todavía da la sensación, ¿no? Bueno, estamos a punto de marcharnos. Antes de nada, Joséchu, como hombre del tiempo de la cadena, por supuesto. El hombre del tiempo ha Cuéntanos. dicho sí. Pues viene Calima, gente, lo siento mucho, pero Es raro. Sentimos en el es raro, ¿no? Tiempo del este, días de calor, la gran dorsal africana vuelve a colocarse por aquí encima y estaremos con Calima un tiempito. Ahora que están empezando las plantitas y las higueritas y todo a reventar, Se te va a fastidiar el les tema. cae calima, ¿no? No, pero espero que sea un par de días nada más, Tero. Después parece que Sí, la que semana sea que viene poco. vuelve otra vez el viento. No, todavía ahora no le hace mucho daño, porque la uva está empezando a granar un piquito y la que está empezando, hay otra que ni siquiera eso. Yo lo que espero que este año nos traigas una cajita de uvas. Una cajita. Una cajita de esas verdes. como Pero se para eso llama ahí. primero hay que ir a cultivar la uva allí, A ganárselas, ¿no? a matar la hierba para que la parra... Hay que doblar el lomo primero. Habrá que ir, nos montas allí un set, una mesita y nos echamos allí la tertulia. Y Javier, me decías antes, hoy es el Día Mundial de la Poesía, Sí. no sé si tienes alguna recomendación por ahí. Pues yo hoy he compartido en Facebook, ¿no? un poema del poeta bolchevique Mayakovsky, ¿no? Que me parece que está bien traído a las circunstancias que vive mucha gente el día de hoy, ¿no? Y que es: el amor le es dado a cualquiera, pero entre el empleo, el dinero y lo demás, día tras día se endurece el subsuelo del corazón. Y es verdad que cuesta mucho, entre los quehaceres diarios y tal, mantener viva, ¿no? la llama del amor, ¿no? Y creo que todos debemos tener ese espacio, ¿no? para seguir queriendo y compartiendo, ¿no? Lo que es el cariño y el amor con los demás. Bonita reflexión, ¿eh? Con eso nos quedamos. No sé si hay alguna recomendación. Yo les mando poeta. un mensaje, sobre todo a la gente más joven y a los que les guste la poesía, que tengan presente hoy a Josefina Pla, que una mujer que nació en el Faro de Lobo, el Faro Martiño, ¿no? y que fue una gran poetisa, ¿no? Se fue, pero siempre se acordó. La frase de ella es: nunca olvidé que era canaria y para más majorera. Pues eso es lo que no Y tenemos es que una olvidar gran, nunca. tiene grandes poesías. A mí me encanta la poesía de Josefina Pla y yo no soy muy de poesía, pero Josefina Pla es que me encanta. Pues no se me ocurre otra manera mejor de terminar. Joséchu, estás listo en alto, no sé si tienes alguna reflexión. Cuando habla aquí el maestro, el resto tiene que callarse. O sea que Josefina Pla es la recomendación del día. Pues con eso nos quedamos y por supuesto, bueno, pues recomendarles que ya no solo a nivel de poesía, sino bueno, pues todo lo que podamos tratar en clave majorera, como siempre en Fuerteventura Televisión, intentando poner nuestro granito de arena. Javier, muchas gracias un día más. Muchas gracias. Tero, muchísimas gracias. Gracias a usted. Hay un libro, por si lo, no sé si, supongo que estará agotado, que se llama Latido y Tortura, de poesía de Josefina Pla, escrito por Ángeles Mateo del Pino, creo que es la autora, que es la que siguió todos los pasos de Josefina Pla aquí en Uruguay, donde es una figura de Josefina Pla en Uruguay o en Paraguay, no recuerdo. Muy bien, pues con ese Nosotros título... del Guay. La confusión está. Muchas gracias por esa recomendación, Joséchu. Muchas gracias. Un placer de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes también. Nos vemos cuando ustedes quieran aquí en Enclave Majorera. Hasta la próxima.